Bien, hoy tenemos el estudio de un caso que se nos presentó en una clase virtual de clases anteriores, donde nosotros queríamos comprobar, calcular el área de un triángulo, ¿sí?, por los dos métodos, el método de clásico y el método de Herón, la fórmula de Herón. Nos daban este triángulo de aquí, que lo vemos aquí, lo podemos observar, ¿verdad? Este triángulo de aquí. Y nos ponían de la siguiente manera. En la medida de los lados, obviamente 6. La medida de los lados 6, 8, 6, 8 y 7 y 10. Y nos daban este pequeño lado que valía 3. Y la X, que sería la incógnita que debíamos buscar, ¿verdad? Ya. En la X representa la altura de ese triángulo, ya que nace desde este vértice hasta el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados, o sea, una línea perpendicular. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular, ¿sí? Calcular encontrar el valor de X, luego por Pitágoras, ¿sí? Por Pitágoras calcular el valor de X, luego aplicar la fórmula esta, base por altura sobre 2, esta de aquí, y encontrar el área de ese triángulo. Una vez encontrar el área del triángulo por medio de la fórmula normal, general, se aplicaba Herón y tendría que darnos el mismo resultado. Bien, no nos salía, no nos daba el mismo resultado, y ya vamos a ver por qué. En primer lugar, calculemos X. Aquí tenemos ya el valor de X calculado, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el valor de X? Ya dijimos por medio del teorema de Pitágoras, ¿no? Suponemos que cogemos este triángulo de aquí, este triángulo, ¿sí? El triángulo, llamémosle triángulo número 1. Luego tenemos que calcular el área del triángulo número 2, que es todo esto de aquí, esta área, este triángulo de aquí, ¿verdad? Y de esa manera sumar esas dos áreas y encontramos el área total. Bien, entonces vamos a calcular el valor de X, ¿verdad? El valor de X, ¿sí? El valor de X lo calculábamos por medio de Pitágoras, ¿ya? Si nos basamos en este triángulo de aquí, en este tenemos la base, tenemos aquí un cateto, este sería cateto 1, el 3, el otro sería el cateto 2, que sería la X, la incógnita, y 6, que sería la hipotenusa. Bien, entonces por Pitágoras sabemos que X sería igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado, en raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto elevado al cuadrado. Entonces, como la hipotenusa tiene un valor de 6, sería 6 elevado al cuadrado, que nos daría 36, menos 3 elevado al cuadrado, que sería 9. 3 por 3 es 9, listo. Luego restamos, 36 menos 9 nos da 27. Y por último sacamos la raíz cuadrada de 27 y nos da 5,20. Bien, recién hemos encontrado X, que sería 5,20, ¿verdad? Ese 5,20 o 5,2, que es lo mismo, sería para nosotros la altura de ese triángulo. Entonces vamos a calcular la primera área, altura, ¿sí?, que es base por área de 1, que es base por altura sobre 2. Aquí estamos, ¿no? Lo tenemos aquí en esta parte. Aquí, base por altura sobre 2. La base sería 3, la altura sería 5,20. Entonces sería 3 por 5,20. Y eso dividido para 2. 3 por 5,20 nos da 15,60. Y al dividirlo para 2 nos da 7,80. Es decir, ya encontramos la primera área, el área del primer triángulo. Recuerden que aquí hay dos triángulos, ¿no? Dos triángulos rectángulos. Este que está señalado con rosado, y acá vamos a señalarlo con otro color, con verde, ¿verdad? Este de acá, este.
¿Listo? Bien. Ahora, supuestamente, o sea, normalmente, no supuestamente, normalmente, si nosotros queremos saber cuánto mide este segmento de aquí, este segmento de aquí, obviamente tendríamos que restar 10 menos 3. Y al restar 10 menos 3 nos daba el 7. ¿Ok? Bien, entonces como nos daba el 7, le poníamos 7 a este lado de aquí, altura 5,20, y ya podíamos calcular el área de ese triángulo. Bien, entonces calculamos área 2, lo vemos acá abajo. Área 2 tiene la misma fórmula tradicional, base por altura sobre 2, y multiplicamos la base, que supuestamente debería ser 7, por 5,20, que es la altura, dividido para 2. 7 por 5,20 nos da 36,40, y eso dividido para 2 nos da 18,20. Bien, entonces ya teníamos las dos áreas, el área 1 del triángulo rosado y el área 2 del triángulo verde. Entonces teníamos ya, aquí tendríamos otra área, el área 2. Ahora, para calcular el área total, simplemente había que sumar el área 1 más el área 2, ¿verdad? Bien, vamos a sumar entonces área 1, que es esta, 7,80, más área 2, que es 18,20. Y aquí está. Área total, ¿verdad? Aquí vemos, área total es igual a área 1 más área 2. 7,80 más 18,20 nos da 26. Bien, hasta ahí ya teníamos calculada el área total de este triángulo, ¿sí? Que estaba conformado por dos triángulos rectángulos. Este es un triángulo obtusángulo, porque aquí hay un ángulo obtuso, aquí arriba, ¿sí? Aquí en la parte de arriba, aquí, este ángulo de aquí es un ángulo obtuso. ¿Ya? Bien, ahora, bueno, eso es indistinto, eso no afecta en nada, solamente lo ponemos o aclaramos eso como referencia. Pero de ahí el área tendría, ahora, si nosotros calculábamos por Herón, debería darnos también 26. Y por Herón primero se calcula el perímetro, como vemos aquí, sumamos el perímetro, o sea, calculamos el perímetro, que es igual a la suma de todos sus lados, sería la suma de 6 más 8 más 10. 6 más 8 más 10 nos daba entonces 24. 6 más 8 es 14, 14 más 10 es 24. Bien, y para calcular Herón debemos calcular el semiperímetro, es decir, el perímetro dividido para 2, o la mitad del perímetro, que es lo mismo. En este caso era 24 dividido para 2, nos da 12. Y ya teníamos el semiperímetro. Y una vez que teníamos el semiperímetro, que es 12, es decir, la mitad de 24, o la mitad del perímetro, ya podíamos calcular la fórmula que la vemos aquí, esta, que la vamos a señalar acá, esta de aquí. Esta. Área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A, por el semiperímetro menos el lado B, y por el semiperímetro menos el lado C. Entonces para nosotros aquí A sería, el lado A sería 6, ¿verdad? El lado B sería 8. Y el lado C, supuestamente, debería ser 10. Digo supuestamente porque realmente no es el valor correcto, y vamos a ver por qué. Pero bueno, así lo estábamos haciendo, ¿verdad? Y decíamos, bueno, 12 por 12 menos 6, por 12 menos 8 y por 12 menos 10. Primero restábamos aquí en los paréntesis, ¿verdad? Y luego multiplicábamos y sacábamos raíz cuadrada. Entonces 12 menos 6 es 6, 12 menos 8 es 4 y 12 menos 10 es 2. Entonces ya teníamos para multiplicar 12 por 6 por 4 y por 2, eso nos daba 576. Y al sacar la raíz cuadrada de ese valor, ahí era que salía un valor distinto al área que habíamos calculado anteriormente, al área total. Es decir, debería habernos salido 26, pero nos salió 24. Entonces, este 24 no es igual al 26 de acá. Por lo tanto, algún error había. Entonces, analizando el ejercicio, viendo la figura
nosotros tenemos que darnos cuenta que si esto es un triángulo rectángulo, o sea, esto de aquí, hay aquí dos triángulos rectángulos, ¿ya? No necesariamente, si yo tengo aquí 3 inicialmente, el valor de 3, no necesariamente este valor me va a dar 7. Tengo que calcularlo. Y luego sumar esos dos valores, es decir, este tramito de aquí, vamos a ponerlo con otro color, este tramito de aquí, ¿verdad? Este segmento de aquí, más el segmento de acá. Sumando esos dos segmentos, tendría que darme un valor de C, pero no es 10, ni tampoco es 7, ya vamos a ver. Entonces ahí estaba el problema que no nos salía con Herón. Entonces acá tenemos ya resuelto como debería ser. Bien, al tener aquí nosotros ya otra vez el mismo triángulo, ¿verdad? Pero con otros valores, con los valores correctos. Teníamos este segmento, ¿sí? Con un valor de 3, este segmento de aquí, con un valor de 3. ¿Ya? El segmento de acá, que es la hipotenusa, con valor de 6. Y lo que vamos a calcular es este segmento de aquí, la altura. ¿Ok? Bien. Entonces, para calcular la altura, obviamente aplicamos Pitágoras y ya lo tenemos, ¿no? Ese ya lo tenemos, que es 5,20. Ya en el ejercicio anterior está hecho, ya no tenemos que volverlo a hacer, sino que copiarlo. Y ahora sí, lo que tenemos que calcular es este valor de aquí, este segmento de aquí, este, que no es 7, porque supuestamente era 7, no es 7. Entonces vamos a calcularlo y vamos a darle el valor de la variable y, ya que la altura es x, este del lado, o cateto sería y. Entonces por Pitágoras sí podemos calcular ese cateto, ¿sí? Aplicamos la fórmula de Pitágoras y Pitágoras dice que ese cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, 8 elevado al cuadrado, menos el otro cateto, es decir, este de aquí, que conformaría en cateto, este lado de aquí ya sería un cateto, ¿no? Cateto 5,20 elevado al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos, ahora sí, calculamos 8 al cuadrado de 64, ¿verdad? Y 5,20 elevado al cuadrado es 27,04. Restamos 64 menos 27,04 nos da 36,96. Casi que 37, ¿verdad? Casi que 37. ¿Sí? Bueno, y nos da un valor de 6,08, ¿verdad? Bien, entonces nos damos cuenta que no es 7, como tenía el rectángulo de aquí arriba. Este valor está incorrecto. Este valor está incorrecto. Ya, este valor está incorrecto, ¿sí? El de 7, no es correcto, por lo tanto 10 tampoco es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí ahora? Corrigiendo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el valor de esta base de aquí, toda esta base, para poder calcular por medio de Herón. Entonces, si sumamos 3 más 6,08, eso me da un valor de 9,08. 9,08. Por lo tanto, ese es el valor exacto, el valor correcto para poder calcular por medio de Herón. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces ahí los valores correctos, ya corregidos, y ahora sí podemos calcular tanto el área por medio de la fórmula general, la fórmula tradicional, base por altura sobre 2, y luego confirmar que me da el mismo valor que calcular con Herón. Bien, nos tocaría entonces calcular el área número 2, porque el área 1 ya la tenemos acá arriba, ya tenemos que es 7,80, como vemos aquí, ya no tenemos que hacerlo nuevamente, ya. Pero vamos a calcular ahora el área de este triángulo de aquí, ¿sí? Del triángulo 2, este triángulo de aquí. ¿Listo? Bien, entonces calculando, vamos a usar la fórmula general, base por altura sobre 2, ya estamos por aquí, ¿verdad? Aquí,
base que es 6,8, que es este valor de aquí, altura que es 5.20, que es el valor de acá, dividido para 2. Y ahí está. Y eso nos da 15,808. Ese sería el área 2. Si sumamos el área 1 más el área 2, encontraremos el área total, ¿verdad? Y el área total, ¿cuál es el área total? El área total es la suma de 7,80 más 15,808. Y eso nos da un valor de 23,68, ¿no? Aproximadamente, voy a poner un valor aproximado de 23,61, ¿verdad? Lo podemos redondear, ¿no? O 23.6, pues 61 o 6 no afecta en nada, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos el área que es distinta al área que nos salía acá, de 18,20, perdón, de 26. Acá sale 23,61, ese es el área correcta. Ahora, vamos a confirmar por medio de Herón. Entonces, volvemos a calcular el perímetro, ¿sí? Que es la suma de los lados, ¿verdad? Entonces, el perímetro sería 6 más 8 más 9. 6 más 8 más 908, ¿sí? Y eso nos da 23,08. ¿Listo? Ahora, dividimos para 2 ese perímetro, calculamos el semiperímetro y nos da 11,54. ¿Sí? 11,54. Bien, entonces aquí tenemos ya 11,54. Ese sería el semiperímetro. Entonces aplicamos Herón y aquí tenemos Herón, 11,54 por 11,54 menos 6, 11,54 menos 8 y 11,54 menos 9,08. Bien, entonces ahora nos quedaría 11,54, ¿verdad? Menos por, perdón, 5,54 por 3,54 y por 2,46. ¿De dónde salen estos valores de aquí? Estos salen de la resta de cada uno de estos paréntesis, ¿verdad? Usted lo puede comprobar en su casa con la calculadora. Listo. Bien, entonces una vez que tenemos estos valores ya calculados, ahora sí los multiplicamos unos con otros y eso nos da 556,742. Luego sacamos la raíz cuadrada de ese valor y vemos que nos da 23,59, es decir, 23,60, 23,6, que sí coincide con el valor calculado por la fórmula general. Entonces, ¿qué tenemos aprendido? Que a veces nos pueden dar un triángulo como este, ¿sí? ¿Ya? Nos pueden dar un triángulo como este, un triángulo obtusángulo, dividido en dos partes, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto para que podamos ver bien. ¿Sí? Listo. Así. ¿Ya? Pero debemos confirmar, ¿sí?, que estos valores de aquí, tanto este 3 como el valor de 7, están correctos. ¿Sí? ¿En base a quién? En base a... O sea, este valor de aquí depende, este valor de aquí, de este lado, de este segmento de aquí, va a depender de cuánto mide este segmento de acá. Obviamente, si por ejemplo yo aumento un poco, mire, por ejemplo, si yo aumento un poco más el 3, lo llego hasta acá, un 3.5, ya la recta quedaría acá. Y ahí no sería una recta perpendicular, sino una recta oblicua, o sea, una recta inclinada, perdón. Y ahí no hay un 90 grados, ya no hay teorema de Pitágoras. Entonces, por eso es que tenemos que calcular el otro segmento. Es decir, si ya tenemos que este segmento vale 3, el de aquí, entonces lo lógico es calcular el otro segmento a partir de aquí hasta acá. Y una vez que tengamos esos dos segmentos, como vemos acá, que serían 3 y 6,08, los sumamos y nos da 9,08. Ese es el valor del lado, todo este segmento de aquí. La suma de esto de 3 más 6,08. ¿Listo? En el caso anterior no estaba así. Está 3, acá 7, y por lo tanto obviamente este lado vale 10. Entonces no es correcto. Por eso es que no nos salía no nos coincidía, ¿sí?,
calcular el área de la forma tradicional y calcularla por medio de Herón. Nos salían nos salía aquí 24 por Herón y 26 por la fórmula tradicional. Entonces ahí teníamos que corregir y ahora sí sacamos primero este lado de aquí, calculamos esta altura, ¿verdad? Calculamos esta altura de aquí, ¿sí? Y luego, según eso, calculamos este lado de aquí, este segmento de aquí. Antes de todo, calculamos este segmento de aquí. Y ese segmento es 6,08, no es 7. Obviamente, al sumar 6,08 más 3 nos da 9,08. Y de ahí para allá, ya el resto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que no necesariamente si nos ponen un triángulo de esta manera, ¿sí?, estos valores están correctos. O sea, o bien aquí es 3 y acá es 6,08, o bien aquí es 7 y acá es 2, y pico. O sea, si aquí se suman 2,7, se suman 7, si restamos 7 menos 6,08, ¿verdad? ¿Cuánta es la diferencia? 7 menos 6,8. La diferencia es 0,92. Entonces, ese 0,92, que esto se achica, es decir, se hace más pequeño para acá, se le suma aquí al 3. Entonces, ¿qué quiere decir? 3,92. ¿Ya? Ahí sí va a salir. Entonces, ya no sería 10, sino 10,92. ¿Listo? Bien, entonces, espero que les haya servido y me siento satisfecho de poder despejar esa duda, porque era una duda que todos la teníamos y que estábamos un poquito intrigados, ya que no nos salía el resultado como se esperaba, ¿verdad? Sino que nos salía diferente. Pero ya hemos comprobado que sí sale, sí se puede aplicar Herón y se puede aplicar siempre la fórmula tradicional, siempre y cuando esto de aquí esté bien calculado, es decir, este valor de 3 y este valor de aquí sean bien calculados. Muchas gracias, bendiciones a todos, nos vemos en la próxima oportunidad.